Salmo 51:10, lo podemos leer todas juntas. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Bueno, y ahora vamos a leer el pasaje que nos toca hoy, 2 Samuel 20. Segunda Samuel 20, del 15 al 22. Voy a dar lectura. Segunda Samuel 20, 15 a 22. Y vinieron y cercáronlo en Abel de Bet-Maacha y pusieron baluarte contra la ciudad. Y puesto que fue al muro, todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, ruégoos que digáis a Joab se llegue acá para que yo hable con él. Y como él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Y ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces tornó ella a hablar diciendo: antiguamente solían hablar diciendo: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, y tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Y Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bichri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será echada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bichri, y echáronla a Joab. Y él tocó la corneta, y esparciéronse de la ciudad cada uno a su estancia, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Que el Señor bendiga su palabra. Le voy a dejar el lugar a Karina. Que el Señor te bendiga. Bueno, a diferencia del miércoles pasado, que Patri dijo que había elegido ella si podía dar sobre Dorcas, yo no elegí este pasaje. Me resultó un poco complicado. Al principio digo, uy, ¿qué voy a decir? Y aparte un poco fuerte, porque está hablando de alguien que le cortaron la cabeza y que lo tiraron por un muro, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender también en el contexto que se desarrolla esto en una época de guerras cruentas, donde nosotros entender esto con nuestra mente ahora, en el año 2021, en Occidente, que nosotros no vivimos estas cosas, nos resulta un poco complicado. Pero bueno, nos tenemos que poner en el lugar. No le dije a Miri que le dije que leyera a partir de ese versículo, pero la historia, en realidad, para situarnos, viene de antes, cuando David tuvo todo un problema con su hijo, que Absalón, que se le rebeló y le quiso quitar el reinado, ¿no? Se rebeló contra su papá y quiso ser el rey, en lugar de su papá. Y armó toda una revuelta que llegó a congregar bastante soldados a favor de él, en contra de su papá, por todo el territorio de Israel. Y bueno, muerto Absalón, sucede inmediatamente esto, como que había quedado un clima de revuelta en el pueblo. De por sí que el pueblo, típico del corazón humano, siempre tendía a dividirse, ¿no? Dios quería un pueblo que tuvieran un solo Dios, una sola fe,
pero el pueblo siempre tendía a estar peleados y estar separados, ya sea entre tribus, ya sea entre hermanos, entre gente de la misma tribu. Bueno, y había quedado como un clima de revuelta que hizo que aprovechara a este hombre, Seba, a iniciar otra revuelta en contra de David, y entonces David inmediatamente quiere sofocarla a esta revuelta para que no se hiciera tan grande, y este hombre había reclutado de vuelta bastante pueblo en contra de David. Y lo que hace entonces David es mandar a alguien, después léanlo, es bastante cruento la historia, pero bueno, mandó a alguien que era su capitán de ejército a ver qué... a buscar también así gente, soldados, para que pelearan y sofocar así la revuelta. Como ese alguien que él mandó se tardaba, va este tal Joab, que no fue comisionado por David para hacer eso, el que fue comisionado, viendo que el que él había mandado se tardaba, David le dice a otro, a un hermano de este Joab, no las quiero confundir con nombres, por eso no importa, en realidad que entendamos la historia. David le dice a otro, dice, mirá, al que mandé primero se está tardando en reclutar la gente, ¿por qué no vas a ver qué es lo que está pasando? Y este otro va, y va Joab con él, que en su momento había sido capitán del ejército de David. Y Joab tenía tal poder de convocatoria, ¿no? Era un hombre de guerra y muy astuto, que se pone él al frente de esta expedición. Entonces toma las armas y empieza él a perseguir a este Seba, que era el que había sido el ideólogo de la revuelta. Y lo persigue hasta que lo arrincona en una ciudad que estaba toda amurallada. Y a partir de ahí sucede lo que Milly leyó, que Joab estaba tan enfurecido que quiso ir con los hombres de guerra contra la ciudad, incluso derribarle los muros. Si tenía que destruir la ciudad, la destruía, en el afán de matar a este Seba, que era el que había iniciado la revuelta. Y acá vemos la intervención de esta mujer que le pregunta, ¿no? Dice en el versículo 16, mientras estaba Joab queriendo destruir la ciudad y las murallas, dice que sale una mujer sabia. No nos dice el nombre de esta mujer, pero uno dice, bueno, tiene un diálogo con este hombre que no era cualquiera, era un hombre de guerra. Así que fue bastante valiente en querer hablar. Y le dice esto. A mí me hizo acordar mucho la historia de Abigail, que cuando David iba tan enojado a querer matar, porque el esposo de Abigail había tratado tan mal a gente de David, entonces David se enfureció tanto que juntó gente y salió en contra de este hombre y dice, bueno, no le voy a dejar a nadie, lo voy a matar a él, a su familia, a sus hijos, a todos. Y Abigail le sale al encuentro a David y solo con palabras, ¿no? Porque como dice, miren, en cuanto a la sabiduría, si leemos Proverbios va a hablar mucho de la sabiduría, toda la palabra de Dios habla mucho de la sabiduría, pero que a veces la sabiduría es mucho mejor que la fuerza, como quien diríamos la fuerza bruta. La sabiduría en cuanto a veces saber decir la palabra justa, en el momento justo y oportuno, a veces evita, como hubiera sido en el caso una guerra, ¿no? En el caso de Abigail, ella sale y le habla a David y con palabras sabias evita la destrucción de su propia familia. En el caso de esta mujer, con su sabiduría, evita la destrucción de un pueblo, de una ciudad entera, la cual ella dice, somos heredad de Dios, somos pueblos de Dios, somos hermanos del mismo pueblo. Lo hace reflexionar a Joab. A ver, ¿por qué nos estás queriendo destruir? Nosotros somos, por eso dice que pregunte, era una ciudad pacífica, y era conocida, algunos dicen, por la sabiduría de su gente, una ciudad de paz. Entonces, ¿por qué nos estás queriendo destruir? ¿Por qué estás viniendo así contra nosotros? Entonces Joab le dice que en realidad él no quería destruir la ciudad, sino lo que quería era destruir a Seba, que se había escondido adentro de la ciudad. Y ella, por eso le digo, intentemos situarnos en la época de guerra y de sangre que estaba, porque uno dice, una mujer sabia, ¿y qué le dice? Que le iba a tirar la cabeza de este hombre
por el muro. Bueno, y así sucede y se aplaca la ira de Joab y ya no destruye y con muerto Seba se vuelve cada uno, ¿no?, a su lugar. Y uno dice, bueno, no dice mucho más de esta mujer, pero podemos inferir algunas cosas, que si era una mujer sabia, porque la palabra de Dios lo avala, era una mujer sabia en Dios, lo que quiere decir es que si la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, si era una mujer sabia en Dios, era una mujer temerosa de Dios, ¿no? Era una mujer que era muy prudente al hablar, porque dijo las palabras exactas en el momento exacto, y en el momento justo para producir el efecto que ella quería producir, que era salvar a la ciudad. Era una mujer que evidentemente en la ciudad no siempre fue así, pero probablemente haya sido, como dicen, que era una ciudad conocida por su sabiduría, porque la suya sí era valorada. En otros lados, como vamos a ver más adelante, hay pasajes donde habla de que vivían en determinadas ciudades gente sabia que no era valorada. En cambio, en esta sí. Y es oído el consejo de esta mujer, evidentemente era una persona importante dentro de la ciudad, porque para que toda una ciudad la oiga, es oído el consejo de esta mujer y así libra de la ciudad de este desastre, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en primer lugar también que la sabiduría no de Dios, hay que aclararla, la sabiduría de Dios, no es privativa ni de un sexo. Esto era una mujer sabia. También la palabra nos habla de hombres sabios, ¿no? Nos habla de Daniel, que era un muchacho sabio, de José, que era un muchacho sabio y prudente. A los faraón le dice que era sabio y prudente. Tampoco la sabiduría es privativa de la edad, aunque se espera que una persona, cuanto más años tenga conociendo al Señor, sea más sabia. Se supone que nosotros, a medida que avanzamos en el conocimiento de las cosas de Dios y tenemos más años de creyentes, deberíamos ser más sabias, aunque lamentablemente no siempre es así, ¿no? Me acordaba el caso, les voy a traer muchos casos así sin citar, sin buscar los pasajes para no se haga largo. Pero si ustedes recuerdan el caso de Job, ese hombre al cual el diablo lo atacó de tal manera que lo dejó sin nada y lo hirió de una maligna sarna, de la cabeza a los pies, y vienen sus tres amigos, y viene después un cuarto, que era más joven, a consolarlo, y lejos de consolarlo, pobre Job, como que le añadieron tristeza sobre tristeza, pareciera que le hicieron una tortura mental, pobre Job, ¿no? Pero cuando habla el cuarto, que se llamaba Liu, dice, yo no hablé antes porque pensé que los años iban a hablar, la sabiduría iba a hablar. Él por respeto esperó que los otros que eran más ancianos hablaran con sabiduría. Sin embargo, no fue así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la sabiduría está al alcance de todos, la sabiduría de Dios, de hombres, de mujeres, de niños, porque hay cosas que dice Dios ha escondido de los sabios de este siglo y se los ha revelado a los niños. O sea, un niño puede ser sabio, tiene más sabiduría que una persona grande. Y no hay excusa, porque dice también la palabra, que si alguno tiene falta de sabiduría, la tiene que demandar a Dios. Siempre hablamos seguimos aclarando, ¿no?, de sabiduría de Dios. Si alguien tiene falta de sabiduría en las cosas de Dios, no sé cómo proceder, no sé esto, no sé lo otro, demándeselo a Dios, porque dice que Dios da todo abundantemente. Abundantemente. O sea que evidentemente esta mujer, hablamos de todo un proceso, ¿no?, que no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Era una mujer sabia dentro de esa ciudad. Y cuando uno comienza, no sé si les va a pasar a ustedes, lo primero que uno dice, mujer sabia. ¿Qué proverbio se nos viene a la cabeza, no? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es un proverbio que siempre, o se usa casi siempre, y está bien,
para hablar del hogar, de la función importante que tiene la mujer dentro de un hogar, ¿no? Con el marido, con los hijos, pero también cuando uno habla de casa, ¿no? Una mujer que edifica, ¿no? La mujer sabia edifica su casa. Nosotros podemos pensarnos a nosotros como casas, porque cuando Dios nos hizo y nos diseñó para ser habitadas, ¿no? Siempre hemos dicho eso, porque este cuerpo está habitado por un espíritu y por un alma, ¿no? Y esto uno dice, bueno, a medida que uno crece y se transforma en una persona adulta, uno va, como dicen, construyendo o edificando su propia forma de ser, de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a veces las herencias que traemos de nuestra familia, de acuerdo a nuestra percepción de las cosas, vamos construyendo, como se dice, nuestra personalidad, nuestra vida, con las decisiones que tomamos. Pero el Hijo de Dios, sabemos que en el momento que se reconoce pecador, persona que se reconoce pecador delante de Dios y cree en la obra de Cristo hecha a su favor, y cree en la obra de Cristo en la cruz, viene inmediatamente a morar a esta casa, una nueva criatura, viene a morar el Espíritu de Dios, el cual también, esta nueva criatura, debe crecer y debe ser edificada con las cosas de Dios, para que también se observe un crecimiento conforme a un plan que tiene Dios para uno. Entonces, cuando hablamos de la mujer sabia edificando su casa, también podemos hablar de la vida propia de cada uno. ¿Qué clase de edificación pretendo yo o hago yo para mi vida? Y siempre pensando, como dice Pedro, ¿no? En 1 Pedro 2:5 creo que es, que dice, vosotros como piedras vivas sed edificados. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que en primer lugar, cuando uno cree en el Señor, el primero que tiene que ser edificado es uno, en el Señor. Ahora tengo una nueva vida, ahora soy de Cristo, ahora tengo que comenzar a edificar mi vida en Cristo. Lo antiguo quedó, ya está, en Cristo. Tengo que crecer conforme a lo que Dios me da sobre la base de esta salvación tan preciosa que yo tengo. Porque si yo quiero mezclar las dos cosas, la sabiduría que yo traigo, meterla con las cosas de Dios, no va a ser así. Porque dice la palabra que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que si Dios no es el que hace la obra en mí, por más que yo me esfuerce, no voy a tener resultados. Entonces, la persona que se deja edificar en las cosas de Dios, después, conforme a los dones que Dios da, puede ser de gran ayuda en la obra del Señor a su vez, trabajando y colaborando en la edificación de la obra. Pero primero tiene que ser edificado. Cuando uno ve a veces preciosas obras o iglesias, y uno dice, bueno, y nos empiezan a contar cómo comenzó esa obra. No es una obra que se hizo de la noche a la mañana. Uno empieza a conocer de hermanos y hermanas que edificaron sobre el fundamento que es Cristo, ya sea invitando un niñito, después invitando a la mamá de ese niñito, porque la gran mayoría de las obras empiezan así, ¿no? Después viene el papá, después se los invita para la fiesta, cuando nos podíamos reunir, para la fiestita de Navidad, después empieza a venir toda la familia, y así se va haciendo la obra, se va edificando, ¿no? Pero estamos hablando de almas que primero se han dejado edificar por el Señor. Por eso el Señor bendice la obra, porque se está edificando conforme con la sabiduría que Dios da, no con sabiduría humana. Ahora, pensando también en este proverbio que termina diciendo, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, puede pasar todo lo mismo, pero para el otro sentido, ¿no? Una persona puede destruir su propia vida, destruir su propia casa, traer mal a los que la rodean, ya sea en el hogar y ya sea también a nivel de la obra y en la iglesia.
bueno, traje como el ejemplo más, el que más se destaca, pero hay muchos ejemplos. Pensé en Jezabel, una mujer que esposa de un rey, y una mujer que, si uno hace un análisis rápido, por ahí nos sale decir, ay, era una mujer muy inteligente y muy capaz, porque a veces hasta lo opacaba él como rey, y ella era la que gobernaba un país, se necesita cabeza, para gobernar 10 tribus, todos le obedecían, ella era la esposa del rey Acab, pero era una mujer tan nefasta, ¿no? Y tan mala, que no solo dice que lo influenciaba mal a él, sino que esa forma de ser es una mujer que destruyó su propia vida y destruyó la de toda su familia. Y llegó un poco más allá, porque destruyó la vida del pueblo, porque el esposo de ella era el rey, en ese momento, hablando del espíritu divisionista que hay en el ser humano, estaban el reino del norte y el reino del sur, no estaban juntos el pueblo de Israel. Y ellos que gobernaban en el reino del norte, destruyeron y trajeron destrucción moral, ¿no? Primero al pueblo y después, bueno, Dios permitió que vinieran enemigos y se los llevaran cautivos. Pero el poder de destrucción que tuvo esa mujer para sí misma, para sus hijos, porque terminaron matándole a todos los hijos, para el pueblo, que introdujo al pueblo en la más baja idolatría y todo lo que conlleva eso con las prácticas, y no solo quedó ahí, sino que a su vez, esto, ¿no? Como decíamos cuando hablábamos el año pasado con los chicos de la clase, ¿no? Como una gangrena, porque primero empezó con ella, después se extendió para la familia, después se extendió al reino, y después esa mancha alcanzó al reino del sur, que era el reino de Judá, que hasta el momento había sido fiel a Dios. Pero ¿qué pasa? Una hija de ella se casa con un rey del reino del sur. Y ahí, una mujer necia derribando. La hija de ella era tan necia como su madre, ¿no? Y trajo la destrucción al reino del sur. Pero uno dice entonces, hay que distinguir, porque si, como les decía yo, si uno hace un análisis rápido, dice, bueno, qué mujer inteligente para llegar al poder, no era, hay que tener cabeza, y manejar y que la gente te haga caso, porque te pueden decir, ¿y vos quién sos? ¿No? Y la gente le respondía, y los sacerdotes le respondían, y los soldados le respondían, el marido le respondía. ¡Qué cabeza! Pero estamos hablando de una sabiduría, como dice la palabra en Santiago 3:15, que hay una sabiduría que es terrena, animal y diabólica, que es para distinguirla de la sabiduría que es de lo alto, que es de Dios. Esa sabiduría terrena, o sea, que es de acá abajo, es animal en el sentido de que cuando Dios crea al hombre, ¿no? Le da para diferenciarse de los animales una inteligencia y una sabiduría y una capacidad de adorar y de buscar a Dios, que los animales no la tienen. Pero cuando hablamos de una sabiduría animal, es como que si eso fuera quitado y el hombre queda como en el mismo plano que los animales, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el diablo muchas veces. La gente se manejara como que no tuviera ese raciocinio que no tienen los animales. Y diabólica, dice. Ese es el origen de esa sabiduría. Y como todo, tuvo su origen en el Edén. Porque cuando Dios crea a Adán y Eva, no los creó así. Dicen los que estudian la mente humana, que nosotros usamos poco del porcentaje de nuestro cerebro, ¿no? Yo por ahí, esto es un pensamiento mío, que digo que quizá Dios haya velado parte de nuestra capacidad, porque si no, si con lo que usamos, el daño que podemos provocar y las cosas que podemos hacer para mal, si usáramos todo nuestro cerebro, no, esto ya es un pensamiento mío, ¿no? Pero digo que siempre me da esa sensación, ¿no? Pero el diablo en el Edén, acuérdense, cuando le hace ver a Eva, que hasta ese momento podemos decir, Eva no era una mujer sabia, entonces Dios no creó personas sabias, Adán y Eva no eran sabios. Sí que lo eran. Y encima sin pecado, que les opacara esa sabiduría. Sí que lo eran. Sin embargo, el diablo le hace ver a Eva que el árbol que estaba frente a ella
dice, las palabras dicen, era agradable, y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué quiso tener Eva que no tenía? Como que no hubiera tenido sabiduría. Porque dijo, esas son las palabras, era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué sabiduría quería alcanzar Eva? Si ya tenía alguna mejor, fíjense lo que es la cabeza, ¿no? Del diablo, que no trabaja distinto a lo que sigue trabajando hoy en día. La sabiduría de este mundo desprecia a la sabiduría de Dios. Y hasta ahí burlan, ¿no? Como que a veces el hecho de que uno crea determinadas cosas, para la gente creemos en eso porque somos gente ignorante, ¿no? Como que nos tienen como que somos gente ignorante por creer todavía en esas cosas. Pero, fíjense a dónde está el punto, a dónde apuntó el diablo, ¿no? Hacerle querer tener una sabiduría que ella no tenía y que le pareció mejor. Y a partir de ahí entra, como muchos, ¿no? Entra el pecado en el corazón de Eva y el hombre, en líneas generales, tiene que lidiar con el orgullo, porque no siempre, pero en la mayoría de los casos, la sabiduría humana tiende a enaltecer la persona que la tiene, en el sentido de cuanto más sabio y reconocido es una persona, tiene que tener cuidado porque está el peligro del orgullo y el enaltecimiento, porque todo el mundo le reconoce y le ensalza. Hoy estaba leyendo que el cerebro de Einstein lo guardaron en formol. Dice que lo cortaron en 200 láminas para analizar lo que hacía que ese hombre fuera tan inteligente, ¿no? Tan inteligente, buscando a ver el origen de esa sabiduría, ¿no? Pero, sin embargo, para las cosas de Dios es todo lo contrario. La palabra dice que si alguno quiere ser sabio, se tiene que hacer simple. O sea, decir, yo, para las cosas de Dios, yo no sé, no puedo, desconozco y necesito la ayuda de Dios. No puedo ni debo apoyarme, que a veces es un peligro, olvidar que uno no tiene sabiduría divina, que para las cosas de Dios, Dios es el dador de la sabiduría, y que los años que uno pueda llegar a tener como creyente, uno no debe perder eso de la simpleza, que era el apóstol Pablo, decía que todo lo que él tenía de antes, él lo tenía como estiércol, ¿no? Siempre se aclara esto, que uno no está diciendo que uno no se tiene que preparar en lo humano, pero no estamos hablando de eso, que para las cosas de Dios, uno no debe olvidar, a pesar de que transcurran los años, que, vieron como se usa en el mundo esa frase, me vas a venir a decir a mí, me le vas a decir a mí con los años que tengo, me vas a decir, tengo que tener cuidado con eso. Decir, con los años que yo tengo de creyente, vos me vas a venir a decir a mí, ¿sabés la cantidad de tiempo que hace que yo vengo a la iglesia? Desde antes que vos vinieras, tener esos pensamientos que pueden llegar a surgir de nuestro corazón. O en base a experiencias, yo sé cómo afrontar tal cosa. En base a mi capacidad, yo sé y te puedo dar un consejo. Tengo que tener extremo cuidado con eso. Y nunca olvidarme que la sabiduría viene de Dios, y que la da Dios. Pensando, como les decía, uno piensa en sabiduría, piensa, no sé, o no sé si les pasa a ustedes, en Salomón, bien digo. David decía, antes de morir, le decía a Dios en una oración, mi hijo es joven y tierno, y Dios le iba a dar una tarea importantísima, que todavía en ese momento no existía el reino del norte y el reino del sur, todos eran uno, estaban juntos el pueblo de Dios. Iba a tener la tarea, este joven, tierno, de gobernar semejante pueblo, y nada más ni nada menos que el pueblo heredad de Dios, pueblo de Dios, elegido por Dios. Y Salomón se reconoce así, como el padre lo veía, ¿no? Porque él se ve simple, o se ve que no es capaz, se ve que es ignorante. Está mal usada la palabra ignorante, uno lo usa como insulto, pero en muchas cosas uno es ignorante. Yo no sé todas las cosas, en un montón de cosas soy ignorante.
Y él se reconoce ignorante de que no puedo manejar este pueblo. ¿Qué tarea me has dado, Señor? Entonces, ¿qué hace cuando Dios le dice, pedime lo que quieras? ¿Y él qué le pide? Conocimiento y sabiduría para tratar con este pueblo, ¿no? Para una tarea de tanto honor, podríamos decir, ¿no? Que eso es lo que deberíamos por ahí nosotros, cuando el Señor nos permite, a medida que avanzamos en las cosas del Señor, tener un lugar frente a unos chicos, en una escuelita, en una clasecita, o cuando uno le tiene que hablar a un alma, o en el mismo hogar, las hermanas que tienen con esposos inconversos, o en el trabajo. Es decir, Señor, me has puesto acá. La verdad, ¿cómo hablarle a esta gente, a estos chicos, a mis compañeros de trabajo, a mi esposo que no te conoce? No lo sé. ¿Me tenés? Señor, dame conocimiento y sabiduría, que son dos palabras que por ahí a veces se confunden, ¿no? Pero uno dice, bueno, conocimiento es como conocer algo, es como tomar conciencia de los hechos, cómo son los hechos. En cambio, sabiduría es cómo tratar con esos hechos que conozco para lograr un propósito. En el caso de Dios, Dios conoce todas las cosas, ¿no? Todo, desde lo, como le llaman, lo macro, desde cómo nace una estrella, de los famosos agujeros negros, de cómo la órbita de los planetas, cosas que nosotros ni podemos alcanzar. Y Dios conoce también lo más chiquititito, ¿no? Por supuesto que conoce mi corazón. Dios conoce, pero a su vez Dios tiene la sabiduría para tratar conmigo o tratar cómo hacer con esas cosas para lograr sus propósitos. Cómo tratar con esas cosas. Esa es la diferencia. Es sutil, pero hay una pequeña diferencia. ¿Qué es lo que Salomón le pide a Dios? Sabiduría. Y Dios le dice, como le agrada que le pida eso, Dios, te doy sabiduría, te doy conocimiento, y le dio muchas más cosas, riquezas, etcétera, que venían de lejos todos a ver la sabiduría de Salomón, porque no, su fama se extendía por todos lados. Sin embargo, por eso digo que es un peligro pensar que una vez que uno en determinadas cosas actuó con sabiduría o tiene determinados años de relación con Dios, uno ya marcha. Porque ¿qué pasó con Salomón? Dice, cuando fueron viejos, sus mujeres torcieron su corazón y terminó ofreciendo y haciendo altares y ofreciendo incienso, perfumes a dioses ajenos. Cayó en la idolatría. Un hombre tan sabio. ¿Qué pasó ahí? Es que en nuestra propia casa sigue habitando nuestra vieja naturaleza, que a veces se disfraza pensando que es la otra sabiduría y ahí va, ¿no? Y él terminó diciendo, como dice en el final de Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es, ¿no? Es el todo del hombre. Y él escribió miles y miles de proverbios, y en el capítulo 1 de Proverbios, él dice que son, y Dios lo avala que es así, que son para alcanzar sabiduría, ¿no? Que para dar a los pobres inteligencia, cordura, también dice que puede dar sagacidad a los simples. ¿En qué sentido? De sagacidad se refiere a comprender una situación y el alcance que puede tener si yo hago tal o cual cosa o si no la hago, ser una persona astuta. Entonces, ¿cuántas cosas comprende la sabiduría? Y cuando uno dice, bueno, esta mujer era sabia, y lo lee por arriba, pero ¿cuánto comprende? Y Dios dice que era sabia. O sea, ¿cuánto comprende? Es toda una construcción que no se hace de la noche a la mañana. Vamos a buscar en Eclesiastés 9. Eclesiastés 9, versículo 13. Eclesiastés 9:13 dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y cércala, y edifica contra ella grandes baluartes.
y hállase en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio con reposo son oídas, más que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Un poco de lo que veníamos diciendo. En este caso, la sabiduría de este hombre no era tenida en cuenta y era despreciada. Pero otra vez, la sabiduría libra a una ciudad de una gran destrucción, porque esta ciudad era pequeñita, o sea que en fuerza ya podíamos decir que si hubiera peleado por la fuerza hubiera sido vencida. Sin embargo, fue librada por la sabiduría de un hombre que no era tenida en cuenta. Dice, la ciencia, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Sin embargo, en tiempo, ¿cuántos hermanos cuentan que han sufrido, ya sea en su casa o en el trabajo, por años burlas? Sin embargo, la persona que por ahí se burla, en momentos de necesidad, ¿qué hace? Va al creyente. Va al creyente. Entonces, saben a dónde recurrir, aunque cuando parece, y qué hablar que parecía que cuando pasa el peligro de vuelta otra vez, ¿no? Pero saben dónde buscar. Saben dónde buscar. Saben dónde, aunque no lo reconozcan, que es una sabiduría que es dada por Dios. Y también pensé, ¿no? Cuando, después búsquenlo, hay pasajes muy preciosos, que no se los puedo decir porque se haría muy largo, cuando fue la construcción del tabernáculo, cómo Dios capacitaba y daba sabiduría a cada hombre que tenía una tarea específica para hacer. Dice que todo aquel que disponía su corazón para la obra, Dios le daba sabiduría para hacer la obra en su casa. Y eso también es para nosotros también. Bueno, Señor, acá estoy. No, yo creo que sé, por lo que sé, yo creo que tengo que estar acá. Yo por lo que sé, creo que tengo que estar allá, ¿no? Bueno, no sé. Es aún las cosas que uno sabe humanamente. Yo podría decir, bueno, aunque por lo que sé, sé tocar el órgano, me tienen que poner ahí urgente. No es así, si no funciona. Aún lo que uno puede traer, humano, si uno aún eso que decir, bueno, sé tocar, o como sé, bueno, lo que uno más o menos puede. Decir, bueno, Señor, a tus pies porque ahora lo voy a hacer para ti, lo que me permitiste hacer. No es cualquier cosa, no es pasar y tocar. Entonces, aún en esas cosas, aún en esas cosas, la sabiduría la da Dios. Dice que daba sabiduría en el tabernáculo. Leo lo que dice el texto, dice, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra para trabajar en ella. Dios le dio a cada uno donde tenía que estar, precisamente porque es un edificio, hay piedras vivas, y cada uno tiene que estar donde Dios lo pone, pero ejerciendo lo que Dios le da a hacer con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. Y ya para terminar, tenemos que hablar de Cristo, ¿no? Pablo decía, cuando se peleaban en Corinto, los judíos con los gentiles, claro, a algunos judíos hablar de un Mesías crucificado, ellos que esperaban, lo vimos el domingo pasado cuando vimos con Nicodemo, ¿qué esperaban los judíos? Que viniera un Mesías a establecer un reino, en el cual ellos, el pueblo escogido de Dios, estuvieran gobernando, ¿no? Porque estaban padeciendo el yugo de los romanos. Entonces a ellos los escandalizaba de pensar de que un Mesías venía y no solo que les hablaba que el reino de él no era de este mundo, sino que iba a morir en una cruz. Para ellos era una derrota y en su mente no lo comprendían. Entonces, para los judíos dice que era un tropiezo eso, ¿no? Y para los griegos era una locura creer en un Dios que vino, habitó entre los hombres y después murió crucificado. Pero Pablo que decía, tanto los judíos como los griegos, Cristo es potencia y sabiduría de Dios. O sea, Dios es su infinita sabiduría.
antes que el hombre pecase, antes que Eva quisiese alcanzar esa sabiduría que no tendría que haber deseado nunca alcanzar, ya sabíamos que el Señor se había ofrecido a venir. En la sabiduría Dios ya tenía todo planeado, ¿no? Para que Cristo viniera. Y como dice la palabra, en Él están escondidos todos los tesoros de riqueza, ¿no? Y de sabiduría. De sabiduría y conocimiento, perdón, estoy mezclando textos. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En Cristo. En Cristo. Nada fuera del Señor. Nada. Por eso Pablo lo miraba y decía, oh profundidad de las riquezas y del conocimiento, ¿no? Y de la sabiduría de Dios. Porque son cosas muy profundas que los insensatos desprecian, ¿no? Pero en Cristo está toda la sabiduría. Por eso dice que, decía el Señor, el que a mí viene no le echo afuera. Por lo tanto, si el Señor dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, Dios no le va a echar afuera. Porque nada que podamos, dice, ¿qué padre si uno le va a pedir un hijo algo, un pez le va a dar una piedra? Y entonces Dios no va a ser así con nosotros. Nosotros le pedimos sabiduría y no nos va a dar sabiduría, nos va a dar otra cosa. O nos va a decir, no, para vos no, o nos va a escatimar, o nos va a reprochar que no tengamos sabiduría, no tenemos excusa. Entonces uno dice, ¿por qué no soy más sabia? O no soy sabia en las cosas de Dios, ¿no? O por qué también el proyecto que Dios tenía para su pueblo. Miren si, así como se decía de esta ciudad, que era famosa, no por ser gente pacífica y sabia, si uno dijera, bueno, de esta iglesia, o de cada uno en la congregación donde está, si dijera, ahí va gente sabia, no sabes lo que es hablar con ellos, son gente sabia, ¿no? Dios decía de su pueblo, eso se los voy a leer yo, hablando de cuando Dios les daba los mandamientos, le decía al pueblo, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido. Gente grande es esta. ¿Cuál era la condición? Guardar lo que Dios les decía y ponerla por obra. Guardarlo y ponerlos por obra. Y la gente iba a decir, gente grande y entendida es esto. Sin embargo, que terminó diciéndole muchas veces Dios, así pagan a Jehová, pueblo loco, ignorante, la contrapartida, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué no tengo sabiduría de Dios? A pesar de los años de creyente. ¿O por qué no es algo que abunda entre nosotros, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie. No, pero no es sabiduría de Dios. Es difícil de encontrar. Es difícil como se encuentra un tesoro, por eso dice que es un tesoro. Es difícil. Y el que lo agarra no lo suelta, como un tesoro, porque quien descubre la verdadera sabiduría no la suelta y ve en perspectiva lo que es la otra sabiduría, la sabiduría humana. Ya para terminar, les dejo un último texto. Si lo quieren buscar, 1 Corintios 1, es el último texto, ya con esto terminamos. Obviamente va a haber mucho para hablar de la sabiduría, pero yo pensé cuánto implica el hecho de decir que esta mujer era una mujer sabia y que el Señor no quiso que quedara registrado su nombre, pero sí, ¿no? Que quisiera uno que quede de uno, el legado, ¿no? De ella, que era una mujer sabia. Todo lo que ello implica. 1 Corintios 1 le dije. ...26. 1 Corintios 1:26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. No quiere decir que no lo hubiera, porque a veces pensamos que no. Había, pero no eran muchos. No hay muchos sabios según la carne. Lucas, para esa época, era un hombre muy sabio, muy preparado. Era un médico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es el Evangelio, ¿no? Que nos iguala a todos. ¿En qué sentido? Ahora termino de leer porque me acordaba de esto. Pensaba en lo que es el Evangelio. Acá somos todas
pecadoras que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Es lo que nos iguala, ¿sí? Esto nos iguala. ¿Vieron cuando dicen que la pandemia que estamos sufriendo igualó a todo el mundo? Porque la pandemia no preguntaba ni qué posición social, ni qué edad tenías, ni qué posibilidad económica, ni qué ideología, ni a todos, ¿no? Y bueno, sí es el pecado también, a todos. Y lo precioso del Evangelio, ¿no? Que podía ser sabio en Dios, una persona como Lucas, que era una persona que tenía sabiduría humana, o como Pablo, preparados, y también eran sabios en Dios, hombres como, por ejemplo, Pedro y Juan, que ¿qué decían los demás? Eran hombres sin letras e ignorantes, porque no habían ido en esas escuelas rabínicas que daban tanta erudición, ¿no? Y preparación. Eso es el Evangelio. Es sabiduría de Dios, no nuestra, ¿no? Y acá dice eso. No son muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Bueno, y sigue más, de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay nada de qué gloriarse por uno. No hay nada. Qué bueno, que el Señor nos ayude, les sea de bendición. Hay mucho para hablar de la sabiduría, pero cuando, ya les digo, agarré el pasaje y dije, uy, ¿qué voy a hablar? Me pareció al principio fuerte, pero bueno, que el Señor nos bendiga y puedan, que el Señor les haya podido hablar.